Buenas tardes. Bueno, estamos realizando esta cápsula de vídeo en solidaridad a nuestro amigo y artista Luis Manuel Otero Alcántara, que en este mismo momento, en este preciso momento, pues está desaparecido. No sabemos dónde está, si está en una estación de policía específica o si está en una de estas casas que tiene la seguridad del Estado para retener a las personas bajo interrogatorio o simplemente por retenerlos durante un tiempo, quizás sea previo a la visita de los Reyes y toda la movida represiva que hay en Cuba en estos momentos, con periodistas, o sea, contra periodistas, contra activistas, en fin. No voy a hablar de la obra de Luis Manuel Otero. A mí me parece una obra incuestionable. Varios amigos, varios colegas ya han hecho sus cápsulas un poco comentando sobre la calidad de su obra y sobre la relevancia de su obra en el contexto cubano. Yo quería referirme a dos puntos que de alguna manera los he conversado en una entrevista hace un tiempo atrás con el colega Carlos Alberto Aguilera, y una de las cuestiones es el hecho de que a mí me alegraba de alguna manera el hecho de que Norma Derivet hubiese dicho públicamente durante la Bienal de La Habana de que Luis Manuel Otero no era artista, algo que también ha hecho ya público en redes sociales y a nivel de encontronazos en redes sociales el viceministro Fernando Rojas, y que también de forma privada conmigo y con otros colegas, o al menos conmigo sí, durante la Bienal 00, también especuló al respecto el director del Museo Nacional, Jorge Fernández, ¿no? O sea, de alguna manera estos tres cuadros políticos han demostrado todo el rol antidemocrático de la burocracia política cubana, y sobre todo esto también nos deja ver la responsabilidad de las instituciones culturales cubanas y de los cuadros políticos cada vez que un intelectual va a la cárcel. Es decir, no solamente está la responsabilidad de la fuerza represiva, la seguridad del Estado, la policía política, la policía nacional o las Fuerzas Armadas, inclusive en algún momento, sino también de estos gestores políticos, de estos cuadros políticos que se dicen intelectuales y que de alguna manera apoyan o inducen este tipo de gesto represivo, como en este caso del que ha sido víctima constantemente Luis Manuel Otero, ¿no? Cosa que normalmente también deja ver toda la arbitrariedad burocrática que se maneja, y también, por supuesto, cómo esto va calando también en el gremio cultural, en las élites intelectuales, ¿no? Y esto me parece importante porque también dentro de las élites intelectuales hay muchos colegas que no es que se queden callados, sino es que a nivel privado, a nivel de fiestas, a nivel de diálogo, pues siempre están con estos cuestionamientos de que la obra de Luis Manuel estéticamente no funciona y que está con todo el rejuego del oportunismo político, pero sobre todo sigue alimentándose ese estigma, repito, no tanto de la burocracia cultural hacia las élites intelectuales, sino de las élites intelectuales hacia las mismas élites intelectuales, con respecto a el hecho de que los artistas no deben ser políticos, no deben tener prácticas cívicas, en fin, todo esto, lo cual también nos lleva a esa estrategia de que los artistas cubanos son políticos para vender una obra, pero son apolíticos para emitir criterios con respecto a estas cuestiones, no solamente cuestiones represivas, sino con cuestiones de libertad de expresión, digamos, elementales de una sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido eran como las dos cosas que quería reclamar en solidaridad a Luis Manuel Otero, o más bien llamar la atención sobre ellas. Ya muchos colegas han dicho bastante, y por supuesto que es un crimen, o sea, el hecho de que vayan a juzgar a Luis Manuel Otero, vayan a someterlo a un juicio, pese a que existe una ley de los símbolos patrios, pero al final evidentemente es una de las tantas arbitrariedades, no solamente políticas, sino también como gesto humano hacia la sociedad civil, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias a los colegas que están llevando a cabo este proyecto de reunir todas estas cápsulas en solidaridad con nuestro colega Luis Manuel Otero, y
y esperemos que esté pronto en la calle en libertad. Luis Manuel Otero Alcántara para mí representa futuro. Yo lo miro y me ha devuelto la fe perdida en Cuba. Cuando lo conocí, primero conocí su obra y siempre pensé en los 80, en la generación de los utópicos de los 80 que decían que con el arte iban a cambiar la sociedad cubana. Ellos no pudieron. Sin embargo, cuando yo estoy mirando a Luismi, yo veo su fuerza y yo veo los niveles de convocatoria que logra cada vez que su arte llega a la calle, no por gusto la seguridad del Estado, que es el brazo ejecutor del sistema dictatorial cubano, no por gusto lo ataca cada vez que él va a tener una expresión de arte ciudadano, de arte militante, de arte en la calle, porque es que los niveles de convocatoria son sencillamente automáticos, eso está garantizado. Él representa lo que en su tiempo, esa ilusión frustrada, esa ilusión mancillada, que fueron, por ejemplo, los jóvenes alfabetizadores. Para mí él es un alfabetizador de este tiempo. Él alfabetiza a través de la cultura. Él no es un artista de academia, pero no desdeña la academia. Sin embargo, no la mimetiza. Él logra sintetizarla y produce un resultado que es absolutamente transculturación en el siglo XXI. La obra de Luisma es genuina, siempre también me lleva a Alain, el chino mulato de Zaguala Grande, y un arte que dialogaba con Picasso, sin embargo, y aunque esté en Nueva York, es cubano donde quiera que se meta. Eso es lo que me pasa con Luisma. Él está mucho más allá de la metáfora de los 90. Él hace pedagogía espontáneamente sin proponérselo, planificado o no. Sencillamente surge porque él es una expresión de los cubanos de este tiempo, de los jóvenes de este tiempo que sí tienen la conexión genuina, la conexión congénita con Cuba, no se puede desprender de ella. Sin embargo, su obra funciona galerísticamente en los espacios internacionales y no deja de ser cubana. Por eso es que yo siempre lo conecto también con Lan. Donde quiera que yo veo su obra, él está dando una clase todo el tiempo, él está dando una muestra todo el tiempo de la realidad de Cuba. Él desmitifica con su obra toda la parafernalia propagandística de corte izquierdoso del gobierno cubano, de la dictadura cubana. Sencillamente con poner la obra de Luisma inquieta visualmente y se busca qué es lo que hay detrás y entonces se llega a la verdad. O sea, él representa la verdad. Si a él lo encarcelan, y está claro que lo pueden hacer absolutamente lo que quieran con cualquiera de nosotros. O sea, ellos tienen todo el poder, absolutamente todo el poder. La gloria es la que les es esquiva. Y la gloria les es esquiva por personas como Luis Manuel, que ya están en los terrenos de la gloria. Si ellos encarcelan a Luisma, sencillamente lo que van a hacer es fortalecer un pilar más de todo este proceso bien sedimentado, gradual, de cambio que está ocurriendo en Cuba. Tienen hace un mes y un día a José Daniel Ferrer, un líder opositor. La familia no sabe de él, la Constitución no existe, no hay Constitución ni nueva ni vieja, no hay Constitución en Cuba, no hay Estado, no hay derecho, no hay ciudadano. Sencillamente todos somos súbditos. Lo pueden encarcelar perfectamente, o sea que a nadie le quepa duda. Por esa puerta vamos a salir mucho, por la misma puerta de Luis Manuel, y lo que van a estar haciendo es acelerando el futuro. Todo el tiempo la represión va encaminada en regímenes totalitarios a ralentizar el irrevocable proceso de llegada de la democracia. Siempre es así, cualquier fenómeno histórico que se analice va a dar estas coordenadas. No obstante, una figura como Luis Manuel, joven, inteligente, con capacidades creativas infinitas, está en el futuro de Cuba. Yo decía que es esperanzador. Para mí Luisma es la posibilidad definitivamente
de la entrada de Cuba al siglo XXI. Y con Luis Mezcano, el mundo está mirando. Veremos qué es lo que decide la dictadura. Sabremos entonces nosotros qué posturas tomar, qué resortes articular. Y veremos entonces si es o no un catalizador de cambio. Hola, yo soy Marta Limia y no me gusta la política. Meterse en política es como meterse en un foso séptico y eso no tiene muy buen olor. Pero hay algunas urgencias que uno tiene que enfrentar y en este caso es el hecho de que Alcántara está siendo bien acosado solo por tratar de expresarse a través del arte, por dar su opinión de su sociedad a través del arte. A través del arte y los derechos humanos yo voy a enfrentar esta situación. La Carta de los Derechos Humanos se firmó en 1948. Es decir, es más joven que yo. Pero la violación de los derechos humanos existe desde que el primer grupo de poder existió en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el problema en Cuba? El problema en Cuba es que cuando la institución gubernamental es absorbida por la institución ideológica, las cosas se ponen muy feas, porque no hay división de poderes, porque el poder es absoluto. Y entonces las instituciones hacen lo que les parece. Y en este caso, desde el 1 de enero de 1959, nosotros tuvimos el primer caso de abuso de poder, de derogación de los derechos humanos en el caso de PM. Un documental que tenía 14 minutos, que tiene 14 minutos, y que lo único que estaba era expresando la vida de La Habana. Esa es La Habana, esa era La Habana en aquel momento. Y yo estoy segura que es La Habana hoy. Pero bueno, a las luchas por el poder no les gustó aquello y por decreto, prohibieron la presentación de aquel. Entonces, desde el PM hasta hoy, han pasado tantas cosas, las que sabemos, las que nos imaginamos y las que absolutamente no sabemos. Otra de las cosas que pasó en Cuba fue la disolución del Grupo El Puente. El Grupo El Puente, que fue fundado por José Mario, un poeta del momento, y en el que se juntaron toda la joven intelectualidad del momento. Pues simplemente no gustó mucho aquello. Y tanto dieron que cuando llegó Guimber a La Habana y se juntó con ellos, pues se acabó el pan de piquito para esa gente. No hubo más puentes. Cerrado el puente porque el Fidel Castro dijo que había que derrumbarlo. Entonces han pasado muchas cosas, desde el escarnio constante contra Raúl Martínez por su condición de homosexual, desde la retirada de sus trabajos de Antonia Iris y de Servando Cabrera Moreno, la prácticamente expulsión del país de Boza, de Juan Boza, que era negro y era afeminado. Imagínense qué combinación para aquel país, negro y afeminado. Entonces a Boza no le daban trabajo en ninguna parte. Boza vivía prácticamente de la caridad pública. Y cuando llegó el Mariel se fue. El más grande de todos fue la condena de Valls. A Valls lo condenaron solamente por ir a declarar en un juicio a favor de su amigo Marquito. Por Dios, vivió 20 años, 40 días en la cárcel. Qué cosa más espantosa. Y de ahí para acá, bueno, entre los plásticos, ¿para qué hablar? Ahí tenemos la golpiza que le dieron a Juansi, cómo metieron en la cárcel
a Crespo, el plateado, como le decía yo, al Sexto. Es decir, la lista es larga y los argumentos son la cosa más triste de este mundo, porque los argumentos son tan naif como decir de que un artista no es artista porque no tiene título. Y en este momento hay una cuestión que los están martillando mucho, no solo en Cuba, en todas partes, que es el artivismo. Estos artistas están en la línea porque es verdad que del panfleto están a un paso. Pero ellos juegan su riesgo y creo que uno de los tipos que ha tenido buen éxito ha sido Alcántara, que ha logrado crear una crítica desde el arte, sin insultos y con una buena propuesta artística. Entonces, esto molesta y lo triste es cómo se excusa toda esta desconocimiento, esta molestia, esta falta, esta incapacidad de resolver los problemas que se han creado ellos mismos, porque si dejaran a los artistas actuar, nada pasaría. Todo sería, bueno, como en el caso de Goya, es un loco, son artistas. Pero es en realidad bien triste. Y este es el problema que pasa con él, que él logra expresarse a través de ese punto de vista artístico y logra hacerlo bien. Y eso no gusta mucho. Así que por favor, dejen a ese muchacho en paz. Déjenlo vivir, déjenlo hacer su arte, que no sabemos a dónde podrá llegar. Gracias. Soy María de Lourdes Mariño Fernández, historiadora del arte, cubana, crítico y curadora de arte independiente. Estoy haciendo este video para apoyar la causa de Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano que ha puesto en jaque al régimen desde que salió a la palestra y no se lo están dejando pasar. Quieren procesarlo como criminal común, del mismo modo que han hecho con la sociedad civil independiente y con muchos líderes y activistas que han tenido la osadía de desafiar al régimen cubano pública y abiertamente. Luis Manuel es artista, está haciendo su trabajo y en lo absoluto es menester del régimen cubano legislar quién es o quién no es artista, dónde y cuándo tienen que tener lugar los espacios culturales. Lo que está sucediendo ahora mismo con Luis Manuel Otero Alcántara a mí me parece realmente penoso. Básicamente el Estado está criminalizando e intenta llevar un proceso penal a un ciudadano por ejercer el derecho más natural, elemental de expresarse y de cuestionar su realidad social y política de manera pacífica y además a través del arte. Lo que sí creo y es un hecho es que Luis Manuel Otero es un artista reconocido y respetado además por la comunidad de artistas e intelectuales cubanos. En mi opinión es un artista esencial, precisamente porque está probando los límites y exponiendo la manera arbitraria, en muchos casos brutal, en que funciona el Estado cubano. No veo nada de ofensivo ni de inmoral y muchísimo menos punible ni en la obra ni en la actitud cívica de Luis Manuel. En todo caso sí me parece profundamente inmoral que el Estado se ampare en leyes que están mediadas por una ideología, por un partido político que se dicen de base humanista, martiana, y que por otra parte no permite a sus ciudadanos vivir con dignidad y en el pleno ejercicio de los derechos y deberes cívicos más elementales, ¿no? Y esto que está sucediendo con Luis Manuel creo que es un ejemplo de eso. Me parece inmoral que el Estado considere el arte y la libertad de expresión una amenaza para su seguridad y que emplee estrategias como los arrestos sistemáticos, el acoso, el encarcelamiento de artistas, intelectuales, activistas, ciudadanos
por el mero hecho de expresar libremente su opinión sobre la realidad que viven. Me parece profundamente inmoral, vulgar, que el Ministerio de Cultura pretenda dictar qué cosa es o no arte, quién es o no artista, y que arme esta campaña para desacreditar a Luis Manuel, cosa que además no tiene ningún sentido, porque el hecho de que Luis Manuel sea un artista no le quitaría ningún peso a la injusticia que se está cometiendo contra él. No veo nada de inmoral en secarse, en bañarse, en vestirse con una bandera. En todo caso, sí me parece profundamente vulgar que el Estado se atribuya la propiedad sobre la noción de patria y de país que podemos sentir y proyectar y con la que podemos crear los cubanos, y que en nombre de la moral de una bandera, un símbolo que es en última instancia un pedazo de tela, se vulnere la integridad física y psicológica de un ciudadano y de un artista, como es el caso de lo que está pasando con Luis Manuel, ¿no? Pues lo que valga es expresar a Luisma todo mi apoyo y mi respeto, y a todos los artistas intelectuales cubanos que se atreven a ejercer sus derechos y a proyectar y pensar una sociedad diferente.